Muy buenos días a todos, todas y todes. Bienvenidos a nuestro café de gala, café de cierre de la campaña Jerónima de defensa de la lista y el foro, con nada más y nada menos que su nombre artístico, ay, ¿cómo es la pronunciación? Farfala Libera. Perfecto. Ajá. Este, también conocida como Claudia Moreno, una brillante traductora audiovisual muy reconocida aquí en el país, pero hoy no nos va a hablar de traducción audiovisual, sino de otra de sus facetas, una que pues no creo que en otros lugares tan fácil te inviten a hablar de ella. No, de hecho no. Porque uno como que no se ha valorado quizá el rol de iniciativas, de esfuerzos como lo que es la lista negra, porque tal vez las instituciones no han reconocido que las redes sociales tienen tanta influencia como, digamos, lo que hacen las asociaciones por el simple hecho de que estamos cada día más comunicados y porque, bueno, pues no sé, nos falta, como Claudia muy bien lo va a explicar el día de hoy, hablar de muchas cosas que se consideran tabúes porque generan como mucho roce, mucho conflicto. Por ejemplo, una de las razones, por ejemplo, por las cuales las asociaciones quizá no hablan de estos temas tan fáciles porque agremian a gente que hace de todo, ¿no? Gente que a la que estafan y la que estafa, por ejemplo. Entonces, tal vez un grupo externo tiene más libertad de decir las cosas así como lo ha hecho Claudia todo el tiempo. La lista empezó antes del foro y la lista siempre ha sido como muy aguerrida. Yo en el foro puse la regla de la no descalificación como previendo esto de, yo no tengo tanto energía, tiempo para estar tratando de mediar tanto conflicto. Sí hablen de los problemas, pero no digan quién. No, Claudia ha sido siempre re valiente porque ella dijo, pongan nombres, venga todo completito. Y además no se quedó ahí, no nada más es un lugar donde la gente va a descalificar, a funar o a hacer berrinches, sino que Claudia siempre ha dicho, aquí de hecho réplica, lléguenle, quien quiera limpiar su nombre, ¿no? Ya nos contará ella si es que alguien ha aprovechado esa oportunidad de decir, es que hubo un malentendido, sí me retrasé el pago, pero ya pagué, por favor quítenme la lista o cómo hacemos, ¿no? Para que sea la lista una cosa dinámica y actualizada, porque también es verdad, ahora que se publicó la lista más reciente, me llegan a mi comentarios, yo qué, pues si la lista no es mía, ¿no? Pero me llegan a mí, oye, pero ¿por qué está fulano ahí? Yo, pues es que lleva ahí 6 años y yo no sabía, yo, pues no reviso la lista. Le voy a decir para que se entere y haga algo para que se corrija esa imagen. Pues qué bueno que se busquen. La parte de la remediación creo que es lo más importante de la lista. La lista sí, qué bueno que nos sirve para alertarnos, para hacer catarsis, pero creo que más importante aún sería que le diéramos nosotros, la valoráramos también desde la perspectiva de qué aprendemos para hacer las cosas mejores, cómo hacemos remediación, cómo hacemos reparación. Entonces, eh, pues lo que vamos a intentar hacer el día de hoy, lo hicimos por registro igual porque durante la campaña, pues sí recibimos un poquito de hate. Tuvo más impacto la campaña de lo que esperábamos, ¿no? Me llegó mucha retroalimentación que estaba llegando a muchos lados y estaba pisando muchos callos, para bien y para mal porque bueno, queremos que la gente, sobre todo los jóvenes que están empezando, se enteren de que estas cosas pasan y que escuchen, que lean de gente que ya pasó por ahí, ah, mira, esta idea está buenísima, o por ejemplo, yo me estaba parte y parte la cabeza como en, ay, ¿cómo hacemos que los contratos? Los contratos, los contratos, los contratos. Y me dice Hilda Tejada citando así, güey, pues nada más ponle una cláusula en tu cotización, en tu orden de trabajo, de que la aceptación de esta cotización se transforma automáticamente en un contrato. Y yo así, a mí no se me había ocurrido. Ese es el tipo de cosas virtuosas que surgen cuando tratamos de hablar y buscan, pero no nada más orientados al problema, como a escalar el problema, porque obviamente pues cada quien va a defender sus intereses, sino más bien enfocándonos en las soluciones. Y Claudia tiene un montón de ese tipo de pensamiento estratégico que maneja ella pues como líder de proyectos que es en la empresa en la que trabaja, pero también es algo que vive ella como líder de opinión en su grupo de lista negra. Entonces, ya sin más preámbulo, les aviso que tenemos a Juan Pablo León interpretando al inglés.
ex estudiante de la UNAM, colombiano, y justo antes de que entraras, Claudia, estábamos hablando con él, ¿no? Oye, ¿qué? Que la marcha ayer, y él nos estaba diciendo, ¿cómo me hubiera gustado estar en México para contarles cuando acá en Colombia, porque ya ven, Colombia se ha opuesto los estudiantes colombianos bien fuerte a las opresiones del gobierno en contra de la educación pública, y nos decía que pues, le echaron gas lacrimógeno muchas veces y hasta nos mostró las cosas que les aventaban. Yo así de, pues hagamos un café con colegas para que los estudiantes mexicanos escuchen qué han hecho los colombianos para lograr las cosas que han logrado, a ver si luego lo palabramos. Pero justamente esa es la virtud de cuando nos orientamos en soluciones, sí compartimos experiencias, pero sí es catártico, pero más que nada es en la búsqueda de un cambio, que es lo importante y que la lista ha logrado muchos cambios de muchas cosas y ya Claudia nos va a contar cómo está todo eso. Entonces, sin más que añadir, agradecemos sí hay que agradecer a Dixa Traducción por la plataforma, por la grabación, a Juan Pablo por la interpretación y pues a Claudia por haber aceptado pues abrirse, exponerse, porque sí es hacerse públicos, es hacer más visible un esfuerzo que lleva ya más de una década, pero es la primera vez que le ponemos el rostro. Entonces, por ese valor te agradezco infinitamente y por favor, adelante. Yo también te agradezco enormemente, Flor, que prestes, bueno, que de entrada hayas creado este espacio de café con colegas en donde le has dado voz a una multiplicidad de pensamientos, a muchas problemáticas y a cosas que normalmente no se discuten porque usualmente los traductores como que si estamos, me da la impresión de que somos un gremio muy disperso y ya lo hablaremos más adelante por esta onda de que nos educan de que el traductor trabaja solito y el intérprete es invisible. Por Dios, los que me están escuchando ahorita y los que espero que entren a la grabación, ya vámonos quitando esa idea. Somos un gremio, actuemos como grupo, nos hace falta un montón de sentido de comunidad. Y la verdad es que nos reunimos nada más cada jeronimada para hablar de cómo se tradujo Rulfo al ruso, que sí está bonito, pero hay muchas cosas que tenemos que abordar. O sea, no solo somos la parte eh, de la educación, de cómo cognitivamente nos entrenamos, eso es una parte integral y por supuesto que es parte del gremio, pero hay un sinfín de problemáticas que no hemos abordado porque no estamos unidos y porque nada más nos unimos en la jeronimada, ¿no? Hay que tratar de, me gusta que hagas este espacio porque todo el año estamos hablando de cosas que a todos nos competen y en cosas en donde bueno, al menos yo me he ido dando cuenta que deberíamos estar metiendo las manos todos por todos y entrarle parejo al toro. Entonces, te agradezco enormemente, uno, la creación de este espacio y tu invitación para invitarme a, sí, compartir qué ha sido, cómo ha sido la experiencia de administrar este grupo de la lista, sobre todo porque la denuncia sigue siendo un tema tabú, es muy triste, o sea, sobre todo, bueno, nosotros estamos transmitiendo desde México. México es un país en donde denunciar de verdad te cuesta la vida. Y el hecho de que tengas el valor de decir, bueno, vente a hablar de un foro de denuncia en un gremio que ha sido tan cerrado al respecto, bueno, te lo agradezco enormemente. También eres muy valiente al dejar que yo venga a hablar de todo esto. ¿No? Y el último cebollazo, gracias por haber co-creado esta campaña que hicimos entre los dos grupos, la lista negra de clientes de traducción en México y Foro para Intérpretes y Traductores, porque si lo hubiera hecho un solo grupo, como igual no hubiera tenido la misma resonancia, y aparte creo que tú desde tu grupo, yo desde el mío, le dimos pues nuestras personalidades, nuestro sello, y cubrimos más amplio el espectro de las cosas que queremos que se tomen conciencia. Y para los que no estén enterados, fue muy difícil agarrar la onda de cómo lo queríamos hacer los materiales visuales, las preguntas de la campaña, el objetivo, y bueno, Claudia se rifó. Ay, Juan Pablo, eso quiere decir que lo hizo muy bien, porque acuérdense que él es colombiano y nuestros mexicanismos se los tienen que traducir. Qué bueno que me lo dices, Juan Pablo, de una vez te agradezco, me hace sentir muy importante saber que tengo un intérprete, siento hasta lindo. Y traté de hacer la conversación un poco neutral, porque bueno, quien me conoce y ha visto mi habla real, de verdad necesito un intérprete hasta el mexicano. Entonces
trataré de no aventarme una de mis favoritas y decir altisonantes. No sé si sin más empiezo. Ok. Espérenme, falta el pequeño detalle de cómo quito esta parte de la presentación. Haz de cuenta que abajo hay como una pantallita. Si Ajá. haces clic ahí, ya se hace grande tu presentación, es modo presentación. En la Mm, parte de abajo a la derecha, A ver, espérame, deja quito esto de aquí. Y me da un poco de pena porque esto ya me lo había explicado Penélope, pero no entiendo. A ver, ¿de dónde? este, parte inferior derecha, Ah, ya la vi. la pantallita, esa. Écola. Ahí mero. Listo, gracias. Buenísimo. También aquí tengo al doctor Franco de apoyo. Doc, saludos, nuestro lexicógrafo de cabecera. Ok, entonces, bueno, pues vamos a empezar, ¿no? De entrada, bueno, me gustaría decirles qué es la lista negra y cómo surge para darles un poco de contexto. Y bueno, la lista negra es un espacio de denuncia para alertar colegas traductores e intérpretes sobre malas prácticas y fraudes de clientes y agencias en México. La lista negra es un foro abierto a colegas de varias partes del mundo, ya que debido a lo globalizado del medio, es una práctica muy común que agencias de diferentes países contraten servicios de manera remota y también es muy común y porque ya me hemos visto a lo largo de estos 12 años de la lista, que llega una agencia, hace fraude en Argentina y después, ¿por qué no se pasa a Chile y después a Perú y luego llega a México? Entonces, para mí fue muy importante aceptar gente de varias nacionalidades porque todos estamos conectados. E igualmente la lista tiene un anexo en donde me permití copiar y pegar. Bueno, les avisé a los colegas de Argentina, oye, ¿se puede? Y me dijeron, sí, sí se puede, claro, cómo no. Los que han reportado en Argentina. Y pues bueno, el chiste fue tener un compendio lo más ancho posible para estar lo más alertas posible y pues tomar una decisión informada de si vas a entrar con tal agencia o no, ¿sabes? Entonces, ¿cómo surge la lista negra? Bueno, pues el grupo de la lista negra inició en 2012 como respuesta a la falta de espacios para denunciar los abusos que siempre han existido y que iban en aumento. Resulta que en ese año tuve la osadía de defraudar, bueno, de denunciar, ay, no, no defraudé, no, de, de denunciar a un defraudador que se desapareció debiendo una fuerte cantidad de dinero a un equipo de traductoras tras un juicio laboral que perdió. Y esto me parece importante subrayarlo. Hubo un juicio, hubo todo, debido proceso y se va. Entonces, bueno, pues yo decido dar la alerta porque pues sabía que seguía trabajando. Y después de dar algunas alertas en algunos grupos de traductores y leer todo tipo de comentarios, pues lo único que me quedó claro fue que entre los foros existentes no había un espacio seguro, solidario ni libre de estigmas para quienes habíamos pasado por un fraude, lo cual era sumamente preocupante porque evidentemente yo y mis compañeras no éramos las primeras ni íbamos a ser las últimas en pasar por una experiencia tan negativa como esta. Y otra cosa que noté y que también pues, me pareció muy preocupante fue lo introyectados que tenemos ciertos vicios en esta profesión, tipo la indiferencia total a un colega que enfrenta una problemática general, una muy poca conciencia gremial, el nivel de acoso de agencias y colegas en donde el castigo por hablar ante lo injusto es amenazar tus ingresos y el bienestar de tu familia, la paupérrima cultura de la denuncia y la culpabilización de la víctima, que además esto último pareciera que nos causa fascinación en el gremio. Eh, Y bueno, entonces, en mi búsqueda de espacios donde pudiera hacer
una denuncia, solo encontré 2 que estaban destinados a este propósito, porque, bueno, busqué en Facebook, en aquel entonces, pues, no había Twitter, no había Instagram, era, pues, Facebook mayoritariamente, ¿no? Entonces, encontré la lista negra de Argentina y otra lista negra que está en España, pero en México no encontré absolutamente nada al respecto, lo cual, bueno, tampoco me sorprendió tanto. Y bueno, conforme iba revisando las publicaciones de estas listas, una cosa que me sorprendió mucho fue que no era un tema tabú para ellos. Ellos hablaban libremente con nombres, apellidos, pelos y señales, fechas que había pasado, etcétera, etcétera. Y bueno, quienes iban comentando al respecto lo hacían, bueno, compartiendo historias en común, dándose consejos, y yo te recomiendo que veas con tal colega que pasó por lo mismo y lo resolvió de tal manera, pero que te asesore. O sea, veía como un sentido de comunidad que dije, oye, qué padre, esto está muy bien cómo lo están haciendo, ¿no? Y bueno, no había este cuestionamiento de por qué no firmaste un contrato, que ya sabemos que ha sido todo un tema. ¿Por qué no pediste el 50%? Que no, a veces pasa, pero será una entre mil, ¿no? No es, digamos que no es la norma, ¿no? Entonces, bueno, y sobre todo lo que me gustó mucho de estos grupos es que hablaban sin temor, ¿no? No había el temor ni a la represalia, ni a la venganza, ni a la crítica de, no, es que esto lo haces porque seguramente X cosa, ¿no? O sea, no había cosas que distrajeran del tema de una manera negativa, sino que todo era proposición. Y creo que también Entonces, es por nuestra cultura mexicana, ¿no? Que estamos muy acostumbrados al autoritarismo y nuestras instituciones exactamente. gremiales pues siguen el ejemplo de cómo se maneja todo el país y entonces, ¿cómo vas a hablar mal de la presidenta o cómo vas a hablar mal del consejo? No es hablar mal, es esto, dar una opinión diferente no es hablar mal, pero así lo interpretamos y entonces ahí nos metemos en un montón de problemas nosotros mismos, porque entonces sí, claro, estamos nosotros propiciando que haya un unidiscurso. Sí, sí, exactamente. Y además, bueno, hablar de alguien y denunciarlo no es ensuciar su reputación. O sea, la reputación la ensucian ellos cuando defraudan, cuando no cumplen. O sea, tú solo estás alertando. Si de ahí en fuera o sea, cada quien no se hace responsable de los actos y sus consecuencias, eso ya no es boleto del que denuncia. O sea, eso debió pensarlo antes la persona que está, pues sí, generando un mal en el gremio, ¿no? Y sí, totalmente de acuerdo. Esto tiene que ver mucho con la cultura mexicana y de esto también voy a abordar un poquito más adelante. Pero bueno, de entrada sí me pareció que en México manejamos muy mal el tema de la denuncia en el gremio y esto fue hace 12 años, o sea, no tiene tanto en realidad. Entonces, bueno, pues después de ver todo esto, me di cuenta de que era imperante que existiera un espacio seguro en donde no solo no se censurara la denuncia, sino que también de alguna manera se fomentara. Y me quedó claro que quien lo hiciera tendría que ser alguien cuya seguridad financiera y laboral no dependiera de las agencias mexicanas para poderlo hacer sin miedo. Y fíjate qué triste, ¿no? O porque, o sea, que una lista de denuncias la haya podido hacer una persona que no trabajara para ninguna, porque de lo contrario eso hubiera significado un bloqueo, ¿no? Y en alguna ocasión, pues sí, alguien como que me lo quiso decir pues de manera como reclamándome de que, güey, pues tú lo haces desde tus privilegios, ¿no? Y mi respuesta fue, pues imagínate qué tan mal estamos que para hacer algo que nos defienda de agencias abusivas lo tenga que hacer yo que no dependo de ninguna. Y me parece que esto no habla tanto de mis privilegios por estar contratada en una empresa, sino de cómo estamos acostumbrados a solapar prácticas poco éticas de otros colegas solo por miedo o peor por conveniencia. Y bueno, de esta manera es como nace el grupo de la lista negra de agencias de traducción y clientes de México. Ahora bien, para mi sorpresa,
la lista arrancó muy rápido. Yo pensé que nadie me iba a pelar, ¿no? Así de que, no la pelen, está loca, ¿no? Pero no, la verdad es que la lista empezó a arrancar muy rápido y me di cuenta de que empezó a llamar mucho la atención, porque así como había mucha gente censurando, había otros tantos colegas con necesidad de hablar, pero que no tenían el foro donde hacerlo. Entonces, bueno, la gente empezó a entrar al grupo y la verdad es que me topé de todo, ¿no? Desde gente que dijo, por fin hay un espacio en donde podemos hacer esto y no va a haber problema, hasta gente que de verdad me empezó a intimidar por mensaje privado de, a ver si no te quedas sin chamba, ¿eh? Y yo así de, no, no voy a quedar sin chamba porque de ti no dependo, ¿no? Entonces, y recibí así como 3 mensajes, no los guardé, pues, o sea, es una lástima que no los haya guardado, pero de entrada, o sea, yo en cuanto los recibí dije, borrar número 1 porque me van a causar mucha ansiedad, y número 2 pues, como para qué, ¿no? Si no vas a aportar, pues tampoco tengo como que necesidad de ponerte mucha atención. Pero esto es algo que creo que hay que socializar porque la gente no sabe a las administradoras de grupos la cantidad de mensajes amenazantes que nos llegan, muchos. Y eso que yo ni siquiera soy tan aguerrida como tú y me ha llegado muchísima cosa que lastima emocionalmente, genera ansiedad, genera preocupación. Entonces, pues para que los que se aprovechan de los grupos tengan un poquito más de fe, ¿no? En que lo que estamos haciendo es altruista y nos exijan un poquito menos, porque, por ejemplo, a ti en la campaña de repente te estaban exigiendo cosas que eran como, ¿y eso de dónde viene, no? O sea, Claro. 12 años que estás dando un servicio gratuito que te ha costado un montón y encima este entitlement, pues no, no va por ahí. Sí, no, no, totalmente, absolutamente. Y tienes razón, o sea, uno como administrador, yo llegó un momento por ahí de 2014, en donde sí ya le apagué a las notificaciones de la lista porque llegan, pim, 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 era constante y dije, no, esto me está generando ansiedad y me está distrayendo de mi trabajo. Entonces, bueno, yo a la lista llego a entrar en las noches, cuando ya está todo tranquilo, reviso, veo si hay algo que moderar, etcétera. Normalmente algo que me gustó que empezaron a hacer los colegas es que no empezaron como que los agarrones y etcétera, porque les quedó muy claro que era el único espacio que iba a haber, ¿no? Fuera de ese espacio, difícilmente iban a poder pararse en un foro a funar a alguien o a denunciar a alguien. Entonces yo creo que por eso los colegas también lo han cuidado, porque pues digo, después somos el único foro que hay de con este tipo de problemática, entonces pues, no hay para dónde hacerse, ¿no? Y les agradezco mucho que lo estén cuidando tanto y que lo hayan estado cuidando tanto a lo largo de estos 12 años, ¿no? Y que defiendan también, porque se dejan todo el trabajo de defender a las administradoras, es muy desgastante. Exacto. También, o sea, sí, yo agradezco mucho cuando entra alguien y empieza a tomar el agarrón por mí. La verdad, para mí es un descanso porque, número uno, no me doy cuenta en el momento porque pues estoy trabajando y mi trabajo es súper absorbente. Entonces, y ya cuando hay veces que entro y ya hay un agarrón y yo así de, ¿qué pasó? ¿No? Pasó la semana pasada, no, esta semana apenas pasó, ¿no? Y yo así de, ¿qué pasó aquí, no? Entonces, bueno, encontré este tipo de gente y también encontré gente pregonando, así, pero me sorprendió mucho esta, como, no sé si es síndrome de Estocolmo o qué, que es de inmediato entrar y defender a la agencia. No, no es cierto, tú te estás vengando, ¿no? Al defraudador que funé, no, no es cierto, él es mi amigo y ¿cómo va a hacer eso si es mi amigo? Pues sí, pero pues, ¿qué quieres que haga, no? Y, y de repente también había gente con el permiso de pedirle pruebas a la gente, así, pero casi, casi el FBI se queda corto. Y dices, a ver, espérame, esta es bronca entre ellos dos. Ella viene, la persona que viene a denunciar viene a alertar y a ti no te debe ninguna explicación, ¿no? Aquí tienes de dos, o lo tomas o lo dejas, pero si no vas a aportar, bien puedes guardarte tu opinión, No, pero ¿no? es que he visto que hay gente que con todo y que te pone la evidencia, aún así dudan, ¿sí o no? Sí, es impresionante esta onda del victim blaming que hemos venido comentando. Es impresionante de verdad, ¿no? Entonces, imagínate, volvemos a lo mismo, en un país con una cultura como la nuestra que está acostumbrada a la opresión y además le agarró cariño a la opresión, llega alguien que por fin
no sabes cuánto tiempo le tomó tomar el valor de ir a denunciar y además en un foro de Facebook que estás expuesto a todo y de repente, pues, llegan los detractores a pedirle y a exigirle y a cuestionarle. Y dices: "No, o sea, espérate, o sea, tenemos una cultura de la denuncia tan pobre, que no solo no estamos acostumbrados a denunciar, sino que no sabemos cómo actuar ante las denuncias. Es terrible". Entonces, bueno, en breve, con lo que me topé fue con el discurso normal de cuando hay algo nuevo y que es, los detractores y la resistencia según los intereses a cuidar, ¿no? Entonces, bueno, así las cosas, yo decidí establecer ciertas reglas. Establecí que la lista es un espacio libre para denuncia, pero que todo se debe hacer bajo la línea del respeto. O sea, finalmente no olvidemos que somos adultos profesionales. Entonces, bueno, lo mínimo esperable es un comportamiento correspondiente, ¿no? Y también, dado que en la lista hay tanto traductores como colegas bueno, no colegas, como dueños de agencias, yo decidí poner el derecho a réplica. O sea, si tú saliste aquí y no te parece o crees que hubo un malentendido y quieres resolver, quieres limpiar tu nombre, etcétera, puedes venir y ponerlo. O sea, no te voy a decir, no, porque tú eres de agencia, te callas. O sea, no. O sea, eso no ha pasado nunca en 12 años. Entonces, bueno, quiero compartirles en las siguientes diapositivas algunos ejemplos de denuncias que llegaron de la lista y algunos resultados que ha habido, ya que, bueno, por fortuna no se ha quedado en la alerta y la catarsis, sino que a veces ha llegado una resolución gracias a que se decide llegar al diálogo y hablar, ¿no? Por ejemplo, en este primer caso, la denunciante comienza un hilo y resulta que más personas se le unen y la noticia llega hasta el copropietario de la agencia. Alguien se une, le doy permiso de que entre y es la agencia quien contesta en la misma publicación y al parecer llegan a un acuerdo. Voy a permitirme leerlo porque, bueno, sé que algunas personas deben estar en celular y seguramente en celular la letra se ha de ver mínima, ¿no? Entonces empieza la denuncia así. Resulta que aparte de la pésima tarifa que acepté, porque según eran muchos días de interpretación, se me va a descontar una cantidad de los 3 días trabajados porque no pudieron encontrar a alguien más para interpretar y el cliente los penalizó. Por Dios, ¿no? Entonces, el copropietario hace la réplica y dice, bueno, yo soy el copropietario y siempre se ha pagado lo convenido a los intérpretes. Si alguien más en este foro, porque evidentemente se desata todo un hilo, si alguien más quiere opinar respecto a este tema, les pido que lo hagan respetuosamente hacia su servidor, ¿no? Y al parecer, bueno, fuera del foro quedan en un acuerdo. Y aquí hay, bueno, otro par de denuncias en donde también hubo resultados positivos y comienza así. Tal agencia nos rentó 500 receptores por 2 días y hasta la fecha no nos ha pagado. Tuvimos gastos de traslado, hotel y alimentación, ya que somos de Aguascalientes. Ya me cansé de cobrarle, me inventé un sinnúmero de mentiras para no pagar y a la persona que me la recomendó también le debe. Entonces, bueno, dando un Que seguimiento tras también, que anda recomendando si le debe, por el amor de Dios. Sí, seamos un poco conscientes, digo, o sea, a lo mejor le quedó de ver después, pero sí, seamos conscientes de también a quién recomendamos, es cierto, ¿no? Entonces, bueno, a esto pues, se le va dando un seguimiento y tras la denuncia en el foro, le pagan al prestador de servicios, ¿no? Entonces, y llega la actualización del denunciante y dice que, no, espérame, este es en el segundo ejemplo, ya me estoy brincando, perdón. Entonces, en el segundo ejemplo que vemos, dice que tal persona se comunica con él para que tradujera unos textos sobre química farmacéutica, lo cual pues sí ya es para sudar, ¿no? Trabajé bajo mucha presión por semanas y al preguntarle por mi pago, lo único que hizo fue darme largas y no me ha pagado. Y su excusa fue que los clientes no le pagaban, que también, ojo, agencia, aquí es tu obligación tener dinero para pagar, ¿no? O sea, si tu cliente no te paga, resulta que tú eres cliente
del traductor o intérprete que estás contratando. Entonces, tú con tu cliente, tu negociación es tu boleto, pero tú con el que contrataste, él tiene todo el derecho a que le pagues a tiempo sí o sí, ¿no? Te paguen o no te paguen y ese es tu riesgo como agencia, ¿no? Entonces, después, la actualización del denunciante es, creo que sirvió esta publicación, pues hace un par de semanas este señor se comunicó conmigo y reconoció su deuda. Finalmente ayer me pagó lo adeudado, así que con esto doy por cerrado el tema, esperando que haya servido como experiencia para todos los colegas. ¿No? Eso fue como que de las primeras victorias de la lista en donde dije, bueno, pues esto vale la pena. Aquí hay otro comentario de otro caso en donde X persona dice, en tal agencia pagan 25 centavos por palabra, grr, diciéndote que después de un tiempo te aumentan la tarifa, pero si tienes alguna diferencia con ellos, tienen cero disposición a arreglarla y te dejan de dar trabajo y nunca te dan el aumento. Se desata todo un hilo. Llega otra persona y también comenta, trabajé con ellos hasta que condicionaron mi siguiente pago a la firma de un contrato, lo cual es absolutamente ilegal además. Cuando quise saber sobre la posibilidad de hacer cambios en las cláusulas con las que no estaba de acuerdo, me dijeron que no eran posibles. Entonces, empieza más gente a llegar y quejarse, etcétera. Y llega la gerente de proyecto y y pone que en efecto, o sea, tuve una pésima experiencia con esto, con estas personas. Yo trabajaba bajo mucha presión y me corrieron con 6 meses de embarazo. O sea, imagínate también qué ética debes de tener para agarrar a una persona con 6 meses de embarazo y decirle te vas a la calle, ¿no? Terminé con ellos en febrero de 2011 y aún hoy recibo reclamos. Y tienes toda la razón, nosotros éramos el problema. Y ella se disculpa y le empiezan a llegar mensajes, pero es que a mí, y a todos les ofrece una disculpa, ¿no? Lo cual me parece maravilloso. Y la última notificación de la traductora que inicia el hilo 10 días después es, creo pertinente avisar que sí me van a pagar, aunque no completo. O sea, dices, bueno, la denuncia ayudó para que se movieran las aguas, pero dices, no le pagaron completo, pero bueno, al menos algo se logró por ahí, ¿no? Entonces, bueno, también ha habido gente que no da una réplica, pero sabemos que se contactaron, que la agencia los contactó y resuelven las cosas por fuera, ¿no? Pero finalmente mi punto es señalar que más allá de un cuadrilátero de lucha, la lista es un espacio de alerta y encuentro. Es decir, también es importante saber que este tipo de cosas negativas no nos pasan solo a nosotros, porque a veces decimos, sí caemos en esta cultura de la culpabilización y decimos, ¿qué hice mal yo? Dices, no, tú no hiciste mal. Aquí el que está haciendo mal es quien no te pagó, el que te defraudó, el que X cosa, ¿no? Y además, bueno, te vas enterando que una no es tu culpa y dos, que hay colegas con mucho más años y más kilometraje que igual se las aplican a ti que vienes saliendo de la universidad, ¿no? Entonces, todos estamos igualmente expuestos y, bueno, encontrar un lugar, un espacio en común donde puedes hablar de una problemática también ayuda y no solo a prevenir al resto del gremio, sino que nos damos cuenta de que la denuncia es una herramienta poderosa para darnos acceso a la justicia, pero necesitamos quitarle la letra escarlata que históricamente le hemos colgado y tenemos que normalizar la denuncia. De las primeras denuncias que llegaron, la mayoría eran anónimas por razones obvias, y lo cual sigue siendo una opción hasta ahorita. Pero poco a poco, conforme los colegas comenzaban a apoyar las publicaciones y comenzaban a opinar y comenzaban a dar sus testimonios, más gente empezó a animarse y no solo en México, sino que también empezaron a llegar denuncias de Chile, Argentina, España, por lo que comentábamos que ya que nuestro mercado es tan global, es muy común que una agencia que defrauda en un país vaya y defraude en otros. Entonces,
de las denuncias que recibimos en la lista, las categorías son las siguientes. Está clientes que no pagan, quejas sobre ética o prácticas, clientes que ya tardaron demasiado en pagar y empresas que cobran por darte trabajo. Y sí es cierto, o sea, la realidad supera los memes, tristemente. Y clientes reportados únicamente por ofrecer tarifas muy bajas. Digo, aclaro que de este último punto, aceptar o no dichas condiciones de trabajo queda a criterio de cada quien, tomando en cuenta sus condiciones y, bueno, pues el precio que ellos decidan aceptar informadamente. Pero bueno, pues también ellos decidirán durante cuánto tiempo y las consecuencias al mercado. Ahora, bueno, vamos a hablar de algo que es nuestro pan de todos los días, que es el retraso o la falta del pago. Y empiezo con una cita de un caso también extraído de la lista. Y dice así: trabajé para ella en noviembre en un evento de 2 días y le traduje unas cuantas cuartillas. Cuando le insistí en que ya me pagara, dejó de responder a mis mensajes y llamadas. O sea, el gosteo, ¿no? Típico. Y bueno, ya sea del lado del prestador del servicio, de los servicios como de las agencias, este es un riesgo que siempre corremos. Y la pregunta de siempre es, ¿qué podemos hacer al respecto? Bueno, para empezar, podemos empezar por normalizar pedir referencias del cliente o de las agencias, así como ellos piden referencias nuestras. Y tener la apertura de proporcionar esa información si la conocemos. Pensemos que en cualquier momento podemos salvar a un colega si es que las referencias del cliente o de la agencia no son nada favorecedoras. Y también podemos hacerle el día si con una buena referencia podemos darle la tranquilidad de que el proyecto en el que está es seguro y su paga no va a ser un problema. También como gremio debemos inclinarnos por tomar acciones preventivas que favorezcan las buenas prácticas. Y estas son algunas acciones que podríamos tomar y que pueden aplicar tanto a agencias como a autónomos. Ah, me adelanté, esa no era, ignórenla. Ok, vamos a hablar de estas acciones. Número uno, necesitamos políticas y contratos claros. Por ejemplo, que especifiquen fechas de vencimiento, condiciones de pago y cualquier otra información relevante con la facturación. Esto proporciona un respaldo para exigir el cumplimiento de los pagos por parte del cliente o de la agencia. También, si se puede, y si son ustedes unos stalkers muy efectivos de redes sociales, pueden ir checando el cliente e ir evaluando más o menos su solvencia financiera de del solicitante del servicio antes de comenzar a trabajar con ellos. Esto también les puede ayudar a reducir el riesgo de enfrentar problemas de pagos atrasados o incumplimientos. También está el tema de la facturación y los comprobantes. Es decir, la agencia o el prestador de servicios deben dar facturas claras y precisas y contar con comprobantes de los servicios prestados. Esto va a ayudar a respaldar cualquier reclamo o disputa en caso de que sea necesario tomar medidas adicionales. También es importante una comunicación clara con el cliente y la agencia y que sea tanto clara como proactiva. O sea, puedes enviarle correos, realizar llamadas telefónicas, recordatorios formales u otros medios para abordar la falta de pago. Y esto, bueno, implica recordar los términos y condiciones acordados y solicitar una explicación sobre el retraso del pago y buscar una solución amistosa. Ojo, recordemos que somos profesionales. O sea, tenemos todo el derecho a escribir, así como el cliente tiene sus derechos de escribir y oye tu ETA y oye cuándo me entregas y oye te voy a agregar más. Nosotros también tenemos derecho de, oye, ya viene el paguito, te aviso, ¿no? Estamos en contacto. Oye, no me has pagado. Oye, ¿cuál es tu explicación? Oye, tenemos un trato. O sea, hagámonos cargo de que somos profesionales y que tenemos todo el derecho del mundo a exigir lo nuestro porque nos lo ganamos.
No nos están regalando nada ni nos están haciendo un favor. Ahora, bueno, también podemos hacernos, poder echar mano de las medidas legales. Es decir, si los intentos de resolución amistosa no tienen éxito, agencias y autónomos pueden considerar tomar medidas legales para recuperar los pagos adeudados, ya sea apoyándose en un abogado o presentando una demanda ante las autoridades competentes. De esto vamos a hablar un poquito más adelante. Y finalmente, la protección de los traductores. En caso de falta de pago por parte del cliente, ya lo había mencionado, la agencia debe asegurarse de proteger los intereses y los derechos de sus profesionales y de garantizar que reciban el pago correspondiente por su trabajo. Si el cliente no paga, la agencia debe asumir la responsabilidad de realizar los pagos. Las agencias deben tener un enfoque proactivo y tomar medidas rápidas y adecuadas para abordar la falta de pago por parte del cliente. Al hacerlo, demuestran su compromiso con la protección de los derechos de los colegas y su disposición a defender una relación justa y equitativa con sus clientes. ¿O no? Totalmente. Entonces, absolutamente. Pero bueno, ya que estamos hablando de las buenas prácticas, sí me parece importante hablar aquí de qué es una buena práctica, ¿no? Entonces, una práctica ética de trato y pago en una agencia de traducción implica tratar a los traductores, intérpretes y otros colaboradores de manera justa y respetuosa. Y aquí hay algunos aspectos clave que deben considerarse. Y de nuevo vamos a ejemplos extraídos de la lista. La primera cosa es, dejemos de promover muestras de traducción no remuneradas, sobre todo si pasan de cierta cantidad de palabras, ¿no? Pedirle a los traductores que realicen traducciones de muestras sin compensación va en contra del valor del trabajo profesional. O sea, si tu traducción, si tu prueba no pagada requiere, por cosas del cliente X cosa, que pase de 250 palabras, pues al menos establece una tarifa flat, ¿no? Y que vaya acorde con el volumen. O sea, si le pides 500 palabras, no le quieras dar 100 pesos, ¿no? O sea, hay que, hay que ser equitativos con los nuestros, ¿no? O sea, recordemos que ir en contra de uno de los nuestros es ir en contra de uno de nosotros, porque a todos nos va a llegar, tarde o temprano. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de la lista, ¿no? Llega una colega y dice sobre X agencia. Cuando hice el intento de colaborar con esta agencia, me querían mandar pruebas y pruebas, hasta de 20 cuartillas. Y al negarme a trabajar sin pago, me mandaron a volar de inmediato. Otro colega, a mí me tuvieron 2 semanas haciendo pruebas de 8 cuartillas. Y cuando les dije que ya eran demasiadas, me mandaron a volar diciendo que uno de los valores de la empresa era la disponibilidad. No se pone la camiseta. No te pones eres pobre porque quieres, ¿no? O sea, háganme favor. O sea, un curso de ética para el cristiano que se aventó esta. O sea, ¿cómo es posible que le pidas a uno de los tuyos que haga esto? En fin. Bueno, vamos a seguir con más buenas prácticas. También está la confidencialidad y la seguridad de la información. Es decir, la agencia debe garantizar que los documentos y la información que le demos sean verdaderamente confidenciales, ¿no? Y tomar medidas para proteger esta confidencialidad y que sus datos no lleguen de manera no autorizada a hacerse públicos. Por ejemplo, en la lista se reportó el caso de una agencia que se dio permiso de poner en su página web los currículums de sus traductores e intérpretes sin el consentimiento de estos. Evidentemente para pararse el cuello, ¿no? Así de, mira, nuestros profesionales, ¿no? Y ahí te va tu foto y tus datos y tu currículum, ¿no? Y esto obviamente es un derecho es una violación, perdón, a sus derechos de privacidad, ¿no? En ese entonces, pues no estaba es el INAI, ¿no? El que se encarga de esto. Ajá. Pues no había, pero ahorita sí hay. Y
O como reportaron en el foro esta semana, ¿no? De que no le dieron el trabajo porque manda la cotización y la agencia le comparte su cotización y sus datos a la competencia para que sepan quién es y cuánto está cobrando. Y aparte esta otra agencia fue y le hizo problema a la que mandó la cotización original. Eso tampoco es ético, ¿no? Y los contratantes también tienen que proteger nuestros datos, aunque solo sea una cotización. Exactamente. Y además, perdón, pero ¿de qué lado están? ¿Están del lado nuestro o están del lado del cliente? ¿No? O sea, sí, el cliente les paga, pero pues digo, es absolutamente falto de toda ética lo que hicieron. Qué mal, está muy mal eso que hicieron. Bueno, otra práctica recomendable y volvemos a repetirla son los contratos y acuerdos claros. ¿No? Los contratos o acuerdos a los que una agencia llegue con los traductores deben especificar términos y condiciones de colaboración, incluyendo tarifas, plazos y cualquier otro aspecto relevante. Respetar estos acuerdos durante el proyecto proporciona seguridad y transparencia, tanto para la agencia como para los traductores, y se van a evitar un montón de problemas. También, pago justo y oportuno. La agencia debe establecer tarifas competitivas para los servicios prestados y garantizar que sus colaboradores sean remunerados de manera adecuada por su trabajo. Además, es importante que el pago se realice en tiempo y forma, evitando demoras injustificadas. Esto implica evitar prácticas de subcontratación o pagos excesivamente bajos que caigan en la explotación de los traductores. Es fundamental que la agencia de traducción establezca tarifas basadas en la complejidad del proyecto, el par lingüístico y los plazos de entrega. Además, se debe garantizar que los pagos se realicen de manera oportuna y dentro de los plazos acordados, ¿no? O sea, un traductor entrega su trabajo en tiempo y forma, ¿por qué no ha de recibir su pago del mismo modo? También, la comunicación transparente. Una comunicación abierta y transparente con los traductores e intérpretes es esencial para aclarar dudas, dar orientación y recibir retroalimentación constructiva sobre su trabajo. El respeto a los plazos de entrega. En el caso de los traductores, la agencia debe proporcionar suficiente tiempo para que realicen su trabajo de manera adecuada y respetar los plazos que ya se acordaron. Y también, bueno, pues uno como traductor, si ves que no vas a llegar a tu deadline, flagueas desde un principio, ¿sabes qué? Hay tal anexo que no habíamos contemplado, puede que me lleve un día más. Y el chiste es llevar una comunicación lo más transparente posible, para que no haya espacio a problemas que después conlleven al atraso en nuestros pagos y los dimes y diretes, pero es que tú me pagaste tarde, pero es que tú no entregaste a tiempo. Eh, Tomemos las previsiones, todas las previsiones posibles para evitar problemas. Y también cuestionar los abusos de poder, ¿no? Por ejemplo, lo que nos compartía la gente que hace doblaje, que a ellos por cada día de retraso les quitan 10% de su pago, pero se tardan 9 meses en pagarles. Esto es un abuso tremendo de Terrible, poder de las agencias y son cosas que están tan normalizadas porque nadie ha dicho nada. Entonces es momento de que exacto. empecemos a decir cosas. Exactamente, y sobre todo en industria del entretenimiento que, perdón, les sobra dinero. O sea, si hay un lugar en donde hay varo es ahí, y que salgan con estas bicocas, y es una cosa, eso sí es absolutamente abuso de poder de parte del project manager, ¿eh? Eso sí, no hay excusa porque pues el cliente no les paga menos porque se atrasen o por una coma mal puesta, eso te lo juro que no es así. Es absolutamente decisión de quien está llevando el proyecto. Ok, otra buena práctica es evidentemente el cumplimiento de los plazos de pago. Pagar de manera puntual y respetar los plazos acordados muestra respeto por el trabajo y el tiempo que los colegas invirtieron en el proyecto. Y esto es muy importante no perderlo de vista. También es una ganancia para la agencia porque contribuye a mantener relaciones sólidas, confiables y con menos rotación. Y entre menos rotación tengas en cualquier empleo, vas a eficientar más tu trabajo. Y eso, bueno, pues es una realidad. También la resolución justa de conflictos.
En caso de surgir algún conflicto o disputa, la agencia debe abordarlo de manera justa y transparente, buscando una solución adecuada y equitativa para todas las partes. Lo cual va junto con pegado con la siguiente práctica, que es promover un ambiente de respeto y colaboración. La agencia y cualquier lugar de trabajo en general debe fomentar un ambiente de trabajo respetuoso y colaborativo, donde los colegas se sientan valorados, seguros y puedan expresar sus opiniones y preocupaciones libremente, ¿no? Un ambiente libre de mobbing. Agrego este punto porque es uno de los problemas que más se repite en la lista: agencias o jefes acosando laboralmente. Esto representa una merma en el desempeño profesional, ya que no trabajas igual estando en un ambiente hostil, donde pasas más tiempo tratando de sobrevivir que haciendo tu trabajo. También está la equidad en la asignación de proyectos. Asignar proyectos de manera justa y equitativa, teniendo en cuenta la experiencia, habilidades y disponibilidad de los traductores. Y evitar prácticas injustas como la sobreexplotación de ciertos traductores, el favoritismo por alguna relación o la asignación de proyectos mal remunerados. Y también está el desarrollo profesional. Brindar a los colaboradores oportunidades de desarrollo como capacitaciones, talleres, conferencias u otros recursos de aprendizaje para mejorar sus habilidades y conocimientos. Esto demuestra el compromiso de la agencia con el crecimiento y el éxito de sus intérpretes y traductores y ayuda a que construyan una relación sólida. Y por último, el cumplimiento de las leyes laborales y fiscales. La agencia debe cumplir con todas las leyes laborales y fiscales aplicables en relación con los pagos y otros aspectos relacionados con el empleo. Todas estas prácticas son fundamentales para establecer una relación de confianza, respeto mutuo y colaboración efectiva entre la agencia y los colegas. Es importante implementarlas para promover un entorno justo y satisfactorio para ambas partes, lo cual al final contribuye a la calidad y al éxito de los servicios de traducción que ofrecen. Ahora, ¿contra quién luchamos en la lista? A través de la lista negra, luchamos contra las malas prácticas éticas y económicas, tanto de clientes como agencias. Este grupo de denuncia, como ya lo había mencionado, no se creó para hacer discordia, ni quemarse entre colegas, ni por la funa gratuita. Su función es visibilizar los abusos normalizados que son productos de un sistema individualista en una profesión un tanto mucho elitista, diría yo, y una profesionalización poco visibilizada con una base de trabajo autónoma, en su mayoría, que han ido pavimentando el camino a la competencia desleal. Entonces, mediante la visibilización de prácticas cuestionables, la lista busca crear conciencia de los riesgos de fraude que corremos día a día y ayudarnos a todos a evitarlos. Y hablando de visibilizar, me parece pertinente contar una anécdota de un taller que hice junto a una colega en la UTECA hace ya varios años, donde presentábamos los riesgos de fraude de la profesión. Entonces, bueno, pues resulta que teníamos un grupo de personas, armamos equipos con el grupo que teníamos, cada equipo iba a ser una agencia, mi colega y yo éramos los clientes abusivos, y bueno, mandábamos los correos típicos, ya sabes, los que te mandan cuando evidentemente te van a ver la cara y con ciertos hints que denotaban que lo que estábamos diciendo era una mentira. Y luego, pues no vas a tener a quién cobrarle o cosas de las que te van dando cuenta conforme ya tienes cierto callo con los defraudadores. Entonces, bueno, hicimos la dinámica y después de que defraudamos a nuestros maravillosos 5 equipos de universitarios, los chicos de verdad estaban sorprendidos, pero divertidos, pero extrañados, porque pensaban que nos habíamos inspirado en el Santo Oficio o en a ver en quién. ¿De dónde sacaron esos ejemplos? Yo así de la vida Instrumentos real. de tortura. Ajá, así de, oigan, pero ¿cómo se les ocurrió eso? Yo así de, pues ojalá se nos hubiera ocurrido a nosotros para evitarlo, ¿no? Estos son los correos que vas a recibir en la cotidianidad, ¿no? Y pues sí, con mucha pena les tuvimos que explicar que
que pues no, en realidad las cosas van así y que tienen que estar muy alertas porque los fraudes cada vez van siendo más comunes y más sofisticados y van a agarrar desde el más experimentado hasta el más morrito que acaba de salir de la escuela, ¿no? Pues hace poco estaba rolando por ahí una información de que a 14 intérpretes de la IC los había estafado un contratante en diferentes partes, los contrataba como por LinkedIn, ¿no? En diferentes países y los hacía trabajar y luego no les pagaba. Si le pasa a gente de la IC, imagínense Imagínate. que No, es que el asunto es global, o sea, los estafadores están con todo, o sea, están pero bravos en realidad. Entonces, bueno, y ya que toco el tema de de la visibilidad, quiero hacer un paréntesis para hacer un reconocimiento a los actores principales de la lista negra, que son todos los colegas que denuncian y se atreven a levantar la voz a pesar de todo. Y son a ellos a quien yo les debo estos 12 años de vigencia, gente levantada, callos pisados, mucha gente molesta felizmente, algunas resoluciones y que tantos otros colegas se hayan salvado de probables malas experiencias con las agencias que ya se reportaron. Y bueno, dicho lo anterior, eh, vamos a ver cuál es el valor de la denuncia, por qué insisto tanto en esto. Lo primero que tenemos que entender es que la denuncia es un acto de empoderamiento que puede generar un impacto positivo en el gremio. Lo que buscamos es justicia, proteger a otros posibles afectados y contribuir a la prevención de futuros fraudes. Además, como ya se ha visto en la lista, la denuncia ayuda a identificar patrones para tomar medidas al respecto. Esto es muy, muy importante. Entonces, cada vez que nos animamos a denunciar, contribuimos a combatir la impunidad, ¿no? Porque la denuncia es el primer paso para evidenciar. Sin denuncias, muchos casos quedan impunes y se perpetúa el ciclo de la injusticia. Nos ayuda a prevenir futuros fraudes porque proporcionamos información valiosa para prevenir y evitar la repetición de estos casos. Conocer patrones y tendencias nos ayuda a tomar medidas preventivas y a diseñar estrategias más efectivas. También sirve para proteger a las potenciales víctimas mediante nuestra alerta y a mejorar la seguridad de nuestro trabajo. La denuncia contribuye a la creación de entornos más seguros y justos, ya que cuando se enfrenta y se sanciona a deudores o defraudadores, o al mínimo les das un quemón o una buena funada, se disuade su comportamiento. Y bueno, todo esto suena muy bonito, pero consideremos cuál es el estado de la cultura de nuestra denuncia, de la cultura de la denuncia en nuestra sociedad. Esperen, ya está. La lista tiene miras a fomentar la cultura de la denuncia, lo cual no ha sido una tarea fácil porque aunque yo veo que las nuevas generaciones ya no están tan dispuestas a soportar abusos, lo cual me parece perfecto, y son más resonantes a los cambios, el miedo, la costumbre, el estigma, el acoso laboral y la resistencia de generaciones anteriores sigue siendo mucha. Y lo que es peor, bueno, muchos siguen educando a las nuevas generaciones en todos estos miedos. Lo cual tampoco es de extrañar si analizamos lo que sucede social y culturalmente en México con la cultura de la denuncia. Entonces, vamos a ver algunos datos sobre esta y cómo fomentarla. Empecemos porque la cultura de la denuncia es la tendencia o actitud de la sociedad hacia la presentación de denuncias a las autoridades competentes. En México, la cultura de la denuncia ha sido un tema relevante debido a la necesidad de abordar la impunidad. De acuerdo con los resultados en la última encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública realizada por el INEGI en 2022, del total de los delitos cometidos en 2021, 93.2% no se denunciaron por causas atribuibles a la autoridad, lo cual es espeluznante, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿por qué los mexicanos no denunciamos? Primera cosa, por desconfianza a las autoridades.
No creemos en la efectividad y en la imparcialidad de estas, lo que lleva a muchas personas a creer que presentar una denuncia no va a servir de nada. 2, por temor a represalias, miedo de sufrir consecuencias negativas, tanto físicas como sociales, si denunciamos ciertas conductas delictivas. 3, la impunidad, porque tenemos la sensación de que los delitos no se investigan adecuadamente y que los responsables raramente son llevados ante la justicia. Esta falta de consecuencias hace que las personas no le vean caso a denunciar. 4, burocracia y complicaciones legales. La falta de información clara sobre el proceso de denuncia y la percepción de que puede ser engorroso, que sí lo es, y poco efectivo son barreras significativas. Y 5, la cultura de la desconfianza. Existen experiencias históricas de abuso y corrupción por parte de las autoridades que generan desconfianza hacia el sistema de justicia. Y bueno, esto también vamos a irlo equiparando con cómo se maneja en el gremio este tema de la denuncia. Y además, en este caso de nuestra profesión, cabe agregar la estigmatización del denunciante, ya sabes, fulanito es problemático, mejor no le des chamba, ¿no? Nuevamente, la culpabilización de la víctima, es su culpa por no pedir el contrato y un 50%, etcétera, etcétera, como si esto fuera la norma y no la excepción. Que se busque otro trabajo. Que se busque búscate donde te paguen 10 pesos, ¿no? Dices, por Dios, ¿no? O sea, neta, ya cuando ese es tu nivel de respuesta, es que el problema es más grave de lo que estamos pensando, ¿no? Y urge salir de nuestra burbuja de privilegios. No a todos los colegas les va igual. No todos tenemos la misma base económica y social y no todos vivimos en las mismas situaciones en los que unos sí se pueden aguantar hasta un año hasta esperar la tarifa de su vida, ¿no? O sea, eso es mundo imagine, eso no existe, no todos somos iguales. Hay colegas que viven al día y que tienen que entrarle al mundo como venga, ¿no? Porque renta, hijos, hipoteca, todo, ¿no? O sea, no hay colegas con la vida resuelta, o al menos no todos tenemos la vida resuelta. También hay que agregar aquí el acoso laboral de colegas, asociaciones. Fíjate qué triste, cuando deberían velar por nuestros intereses porque según esto está en sus estatutos, resulta que recibes mobbing de asociaciones y agencias, ¿no? Muchos de aquí seguro tenemos una o varias historias al respecto. Y por último, el pequeño detalle de que minimizamos el abuso y a veces hasta lo disculpamos y lo distraemos, ¿no? Pero no me hagan caso a mí, háganle caso a otro ejemplo de la lista. Llega otro colega y dice, fulanito de tal no paga horas extra y exige 80 cuartillas a la semana por un sueldo fijo de 8,000 pesos al mes, lo que vale a 25 pesos por cuartilla. Se arma el hilo y llega por ahí otra persona y dice, bueno, sí, el salario no era la maravilla, pero siempre pagaron a tiempo, ¿no? Y el ambiente laboral era agradable y la jefa pues era comprensiva en aspectos personales. O sea, piedad. ¿Qué tiene que ver esto? Esto es solo una distracción, o sea, sí me engaño, pero al menos no me pega. ¿Qué es eso? O sea, no, no, por favor, señores, seamos coherentes con lo que estamos diciendo. Y pues dejemos de distraer una denuncia que es válida con cosas personales, ¿no? O sea, si tu jefa es buena onda, pues qué bueno, pero qué irrelevante. Así la cosa. Ahora, ¿cómo fomentar la cultura de la denuncia en el gremio? Bueno, Que primero que además nada, es simplemente rendición de cuentas. Ni siquiera es que estés haciendo, oh, denuncias. Es como mencionas la palabra sindicato y ya te sacaron el crucifijo, Satanás, Satanás. La denuncia comunista. comunista. La denuncia no es más que pedirle a la gente que esté en una posición de poder que rinda cuentas, ¿no? Así como nos hacen nosotros rendir cuentas de, y si llegaste a tiempo, y si no sé qué, y si no sé qué es, tiene que ser recíproco. Exacto, o sea, hacerse responsable, o sea, tú entregas una traducción con una coma mal puesta, ay, pero ¿por qué me pones esta coma mal puesta, no? Pero pues no te puedo pedir a ti mi pago, ¿qué historia es esa?
¿no? Seamos coherentes con lo que pedimos, porque si pides, entonces a ti también te van a pedir y pues te la bancas y vas a tener que dar explicaciones tú también, ¿no? Entonces, bueno, sobre la promoción de la cultura de la denuncia, primero que nada hay que entender. Se me congeló la imagen de Claudia. ¿Alguien más también? Sí, Evelyn dice que sí. En lo que esperamos a que se vuelva a conectar, ojalá que sea algo momentario. Otra cosa que Claudia también ha tratado de aludir, pero tal vez no tan directamente, es por ejemplo, nosotros nos movemos en redes sociales, de alguna forma somos líderes de opinión en redes sociales, pero hay muchos grupos que, por ejemplo, no hacen lo que hacemos en Lista y Foro, ¿no? O sea, dejan entrar a cualquiera, no hacen moderación, te condicionan que hagas algunos comentarios y sin embargo están dejando pasar publicaciones tipo, tú hablas inglés, necesitamos traductores e intérpretes, ¿no? Entonces, eso también es otra de las cosas que hay que visibilizar porque pues nosotros también como administradores tenemos una responsabilidad hacia el gremio de hacer cosas que le hagan bien y no lo perjudiquen, porque puede que haya gente que se aproveche de que pues, están guiando alguna institución, algún esfuerzo y crean sus redes para promocionarse entre ellos. Bueno, pero ¿y qué pasa con el resto de los contenidos y los comentarios que la gente hace ahí? Y eso es la parte que quizá la gente no valora, que sí hacemos Claudio y yo, que sí estamos bien atentos a lo que se dice y estamos haciendo intervenciones, cosas que luego nos generan problemas, ¿no? Por ejemplo, estas últimas semanas, y Penélope, si puedes preguntarle a Claudia si todo bien, si se puede conectar con el celular o algo, mientras tanto, yo estoy acá haciendo tiempo aire. Por ejemplo, 3 veces en las semanas recientes a mí me hicieron un problema muy grande porque llegan intérpretes queriendo avergonzar a otros, ¿no? De que ustedes cobran muy poco, cobran muy poco. Pero al mismo tiempo estaban fomentando la idea de que vamos a cobrar los eventos presenciales por hora. Entonces yo sí les dije, y lo puse así tal cual, es que yo me cuidaría de que lo que estoy defendiendo, lo que estoy, no sea peor que lo que estoy criticando, ¿no? O sea, para mí, en mi opinión, un evento presencial jamás se puede cobrar por hora, y menos si va a Santa Fe. Y con todo de que los 3 casos yo como que primero les llamé y les dije, oye, no estoy muy de acuerdo, como esperando a ver si pueden cambiar su postura, porque si no, yo voy a intervenir. No lo hicieron, intervengo y se me vienen a mí a la yugular, ¿no? Es que tú me avergonzaste públicamente. Entonces, la gente que creo no se imagina que, claro, uno la puede regar como administrador, no siempre tienes la razón, no siempre puedes manejarlo todo perfecto, porque también pues te puede ganar el ataque fuga en el cerebro y puedes ponerte un poco más, responder más feo de lo que quisieras, pero uno tiene que hacerse responsable de las cosas de las que abre públicamente en redes sociales. Entonces, ese es otro de los puntos que ojalá que valoremos del esfuerzo que hace Claudia. Ay, ya regresó. Porque realmente la labor que ella hace de moderación es, lo vuelvo a repetir, sumamente útil para el gremio, sumamente valiente en eso de que deja que se hablen de las cosas buenas y malas, que se den nombres, que haya derecho de réplica. Y yo creo que no se lo hemos agradecido lo suficiente o no se lo hemos reconocido como se debería. Claudia, regresa a lo que estabas. Qué bueno que Mil volviste. disculpas, me quedé con estúpida batería, me hizo ver mal y además quería agregar así como que un poco de drama, chan, 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 pero bueno, ya estoy aquí de regreso Ponerme a mí a sufrir. y yo así de, pero además no sabes el grito que pegué, así, así de, De mil cualquier forma, disculpas ya a estamos todos. cerrando, o sea que no te Ya preocupes. estamos cerrando, mil disculpas de nuevo a todos. Ok, hablábamos de la cultura de la denuncia, hay que entender que es un proceso complicado que requiere un esfuerzo conjunto de colegas, universidades, colegios e instituciones en general. Y bueno, aquí hay algunas estrategias que pueden ayudar. Evidentemente, si a alguien se le ocurren más propuestas, son bienvenidos a comentarlas en la lista negra, en el video de YouTube, etcétera, o nos pueden hacer llegar sus comentarios directo en una publicación también en el foro, si Flor me permite usar su casa como si fuera la mía. Es tu casa. Muchas gracias. Entonces, bueno, primera cosa, conciencia y educación.
se necesita la creación de campañas y talleres de educación y sensibilización para informar sobre los derechos y responsabilidades. Esperen, no estoy compartiendo mi pantalla, ¿verdad? No, ahí está ya, Mm, ahí está ya. puras fallas, soy terrible. No, 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 no me no. vuelvan a invitar. No, Claudia, Claudia, no. Vamos también a fomentar la Entonces, cultura de la tolerancia a la falla para quitarnos el perfeccionista ya asesino. sé, ya sé. Listo, ya está. Ok, entonces decía, aquí es en donde las escuelas empiezan a tomar un papel principal porque deben ser el primer contacto del alumno con el mundo real. Algunas universidades tienen periódico o radio local, por ejemplo, hasta donde me quedé, UTECA tiene una estación de radio. Entonces, bueno, cada universidad, según sus medios alternativos, puede ir creando campañas de concientización más allá de las aulas, porque, bueno, lo vimos ayer con la manifestación de la ENALT. La educación política que necesitamos para defendernos individualmente o como gremio empieza desde ahí. Y tal vez las universidades en su siguiente ciclo de conferencias y talleres pueden incluir pláticas con abogados laborales sobre sus derechos y cómo meter una demanda si no te pagan o a qué instancias recurrir y cuál es el trámite paso por paso. Yo creo que sería una muy buena iniciativa por parte de ellos, ir metiendo este tipo de cosas, Normalizarlas. Y es que normalizarlas y que sea Claudia y parte. yo ayer en la marcha decíamos, tantas marchas que hemos hecho en la vida por otras causas, la primera vez que estábamos cantando consignas de traducción. Traducir Exacto. es resistir, el traductor marchando está comunicando. Para mí fue como muy revolucionario el día de ayer, pero nos falta mucho más. Nos falta mucho porque además, bueno, o sea, nunca, de todos los abusos que tiene el gremio, nadie es para decir esta boca es mía públicamente, ¿no? O sea, sí, o sea, la verdad es que es una maravilla lo que hicieron ayer los alumnos de la ENALT. Y bueno, a ver si abordamos más a fondo ese tema después, porque sí, todos ellos merecen un espacio en donde tengan que hablar, donde se les permita hablar de qué está pasando, porque además, bueno, no todo el gremio se está enterando a bien qué sucede, ¿no? Y bueno, pues esto también tiene que ver con lo siguiente que voy a comentar, que es facilitar el acceso a la justicia, ya que la mayor parte de las veces en que dudamos en denunciar es porque no sabemos de primera mano a quién plantearle nuestras inquietudes ni cómo hacerlo. De nuevo, universidades, asociaciones y colegios deben normalizar saber cuáles son los canales de denuncia y proporcionar información sobre los derechos del denunciante, los procesos legales y, de ser necesario, dar acompañamiento en el proceso ante las autoridades competentes. Pues es Ahora, como nos pasó, ¿no? Nos acercamos a una asociación, oye, fulano tiene un problema de salud, fulano tiene un problema muy grande de cobro, y si hiciéramos una vaquita, de ahí surgió la pregunta de la vaquita, si hiciéramos un crowdfunding para juntarles para sus gastos legales, para que metan abogado, ni siquiera pedirle dinero a la asociación, era nada más tu plataforma para que juntemos dinero, y la respuesta fue, pues es que si lo hacemos por uno, al rato todo el mundo va a querer. ¿Qué tendría de malo que una asociación apoyara a que todo el mundo cuando lo necesite tenga apoyos, ¿no? Esa es la cosa donde hay que llevar la atención y no distraernos en cosas que pues no sirven de gran cosa, ¿no? exacto, ¿no? Y además, ¿qué tipo de respuesta es esa de parte de una asociación? O sea, hasta donde yo sé, yo no estoy en ninguna asociación porque tengo temas políticos por los que yo no me meto en ninguna asociación. Y ahora también. Pero además, o sea, supongo que en sus estatutos por ahí debe venir de velar por los intereses del gremio o al menos de nuestros agremiados. ¿Qué tipo de verdad de contestación es esa de alguien que dice que va a velar por ti, ¿no? Mira, hasta E el CEMIC, que es una asociación pues de gente más grande, entonces hay como este conflicto generacional, ¿no? De boomers contra millennials y lo que tú quieras. El CEMIC hace una cosa bien bonita que se llama el Fondo de Solidaridad. Juntan dinero, alguien tiene una emergencia, ahí te va el varo, no te vamos a cobrar gran interés y cuando la situación es muy difícil para el miembro, se lo dan a fondo perdido.
Yo no veo ninguna otra asociación que haga cosas así. Entonces, también de todo el mundo podemos aprender. Y de nuevo, es dónde estamos llevando el ente de nuestra atención, es lo que es realmente importante. Y por ejemplo, ayer que estábamos en la marcha, yo me preguntaba, ¿dónde están las asociaciones? O sea, había gente ahí marchando que son miembros de una asociación, pero las cabezas de las asociaciones, ¿dónde estaban ayer que los alumnos estaban pidiendo condiciones dignas para estudiar? ¿No? En la máxima casa de estudio. En la máxima casa de estudio, ¿dónde estaban? O sea, señores, todos tenemos ocupaciones, pero al menos a un representante con un cartelito de aquí estamos apoyando, es gratis, no les cuesta nada. Y de verdad, para todos esos chicos es un gran apoyo porque de entrada están dando un gran ejemplo a todo el gremio y todos deberíamos estar aprendiendo de lo que ayer la ENALT hizo, que fue levantar la voz, no dejarse e ir a quejarse hasta sus últimas consecuencias. No, nadie. Es una tristeza de verdad, ¿no? Y es a lo que iba, o sea, en cuanto al acceso a la justicia y dar cierto acompañamiento para temas legales, seguramente las instituciones van a decir, bueno, pero es que ese no es mi boleto, ¿no? Mi función como institución, colegio, asociación, etcétera, es otra. No, señores, no. O sea, ahí debe venir un cambio de chip, porque si queremos un compromiso verdadero para la reconstrucción del gremio, y estamos tratando de cambiar las condiciones que hasta ahorita han tirado el mercado, nos han desunido como gremio y han resultado en una merma en cómo nos ganamos la vida. Aquí absolutamente todos deberíamos tener las manitas metidas, ¿no? Que es lo mismo que decíamos con los intérpretes de lenguas indígenas. Todas tienen unas condiciones laborales muy desfavorables y nosotros bien bonitos no estamos metiendo la mano por ellos tampoco. Todos deberíamos tener las manos metidas por ellos y por esto, ¿no? Entonces, bueno, y además en el caso de las instituciones que menciono, me parece que todas te piden cierto compromiso, tus cuotitas, por cierto, Dinero, ¿no? dinero. Dinerito, dinerito. Entonces, bueno, evidentemente yo no les puedo decir, págale una abogado, porque no, o sea, hay cosas muy, muy complejas adentro de las asociaciones y sería irresponsable de mi parte decir eso, pero señoras asociaciones, hay acciones muy simples de apoyo que para sus agremiados son muy significativas y que son gratis, ¿no? Y al final, incentivar la participación en la prevención y la denuncia es algo que nos conviene a todos. Y es quitarse ese estigma, ¿no? De que, bueno, los primeros intérpretes eran los hijos de embajadores, los extranjeros, no sé qué, y que hablar de temas laborales te ensucia. No, ya no estamos en esa realidad. No, Aquí no, no, necesitamos eso, que las asociaciones muestren más solidaridad en problemas de todos los días y menos en una conferencia una vez al año, ¿no? exacto, y donde los ponentes suelen ser los mismos de siempre con los mismos temas de siempre, ¿no? En fin, o sea, a lo que voy es que también sabes que tiene que ver mucho con la romantización de nuestra profesión. No, lo Puentes que entre culturas. puerta, Penélope Montoya va a gritar, ¡ah! No, eres el puente entre culturas, ¿no? Dices, sí, sí, voy a traducir, pero también soy un profesionista que forma parte de una industria gigantesca y que también come y que también se transporta y tiene hijos y paga una hipoteca y que también se quemó las pestañas por hacer bien su trabajo. Entonces, bueno, dejemos un poco la romantización de mira qué bonito y qué culto y qué lindo y cuánto mundo. O que con Y tener una licenciatura ya lo resolvemos todo, pues no. no, tampoco. Entonces, dejemos por un momento este mundo romantizado de la traducción y veámonos como una industria. O sea, escuelas de verdad eduquen a sus alumnos a que son una industria y que tienen que cobrar y que tienen que enseñarles cómo cobrar y enseñarles, así como los enseñan a ser buenos profesionistas, enséñalos a venderse. ¿No? Porque luego salen y sí, tenemos la generación más preparada que ha habido y que les quieren pagar 20 centavos por palabra. Eso no puede ser, ¿no? También pónganse las pilas en que
O sea, están educando a gente que va para una industria que genera dinero y que ellos son merecedores de ese dinerito, ¿no? Buenísimo, Claudia. Pues mira, para ir cerrando, comenta acá Lourdes Mata. Tengo que retirarme, una disculpa, feliz día y café a todos. Felicidades, Claudia, excelente plática. Ya quiero ver la grabación. ¡Oh, mi Lulita! Gracias, Besitos, Lourdes. tesora. Penélope Montoya Entonces, también quería decir algo antes de que des tus comentarios finales. me va a gritar por lo del puente de comunicación, ya lo sé. Había pedido la mano antes de eso. Estoy harta del puente, o sea, Y si hoy. puedes dejar de compartir tu pantalla tantito, Clau. Ah, claro, claro. Es que faltan un par de cositas, Ah, pero... perdón, perdón, perdón. Ah, ¿no? Entonces, bueno. Sí, faltan como 5 minutos para cerrar, ya no me voy a tardar, pero dale, Pe. A ver, pues. No, entonces mejor termina para que, ya, Sí, sí, mi comentario va. es, es rapidísimo. Va, vas, vas, Ok, vas. el último punto es apoyo a denunciantes, proporcionar a nuestro círculo profesional cercano, colegas subordinados, agremiados, etcétera, garantías de libertad de expresión que permitan al denunciante actuar sin miedo a perder su trabajo o estar sujeto a prácticas de intimidación. Es momento de cambiar el discurso y dejar de culpar en automático a quien denuncia. Y ya va mi última parte, que les prometo que les va a emocionar. Chan, 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 ¿no? Sé lo que quiera hacer. Ahora bien, incluso considerando y aplicando todo lo anterior y dada la situación del mercado, este es un problema con el que vamos a estar lidiando siempre. Entonces, ¿qué opción tenemos que pudiera defender nuestros derechos? Y hay una necesidad de organismos de defensa gremial, ¿no? Por los motivos que ya expliqué antes, denunciar sigue siendo complejo, en especial cuando no se cuenta con los recursos económicos para defenderse. No, es más, les apuesto que muchos de nosotros aquí no sabemos ni cómo meter una denuncia. Bueno, yo sí, porque yo ya denuncié una vez, pero no es algo que sea del diario ni del conocimiento común. Por lo anterior, es necesaria una entidad que represente y defienda los intereses del gremio, un organismo que proteja nuestros derechos laborales y la negociación de condiciones laborales justas y una defensa en caso de abusos o conflictos. Y ojo, aquí no estoy hablando de colegios ni de asociaciones, porque hasta donde yo sé, e incluso hice la pregunta en la lista, ninguna asociación ni ningún colegio brinda asesoría legal ni da apoyo para trámites legales, ¿no? De hecho, cuando se ha reportado a deudores que pertenecen a colegios o asociaciones, estas ni siquiera envían un extrañamiento para hacer presión al miembro en cuestión. Y bueno, lo más cercano que he visto fue un comunicado que sacó Ametli hace algunas semanas y ya, pero eso ha sido un comunicado de una sola asociación en un momento donde traductores e intérpretes estamos más sujetos a abusos que nunca, ¿no? Y no hay pretexto, todas estas asociaciones están en redes sociales, bien podrían seguir el ejemplo de Y yo, por Ametli. ejemplo, le pregunté a Mm. nuestro agente de seguros, de los seguros grupales de las asociaciones, bueno, ¿y no hay un seguro en contra de incumplimientos? Y me dijo, pues las empresas sí tienen sus seguros si tú les haces mal el trabajo, pero no existe un seguro para los individuales si es que no les quieren pagar. Y yo trabajé hace unos meses en el centro de registro laboral y igual estaba yo en temas de sindicatos, no sé qué, y tuvimos un tiempo libre y le pregunté a las autoridades, bueno, ¿y nosotros qué hacemos, los trabajadores independientes? Porque me han dicho que eso de un sindicato es un sueño guajiro para intérpretes y traductores. Y me dijeron, claro que no, se puede. La única cosa es que yo no veo que ustedes se organicen. Y así de, ¡pum!, la pedradota, ¿no? Entonces, por eso lo ponemos sobre la mesa. Esa es la cosa, y no solo el sindicato, o sea, cuando hablo de organismos de defensa me refiero también a grupos de acompañamiento legal, comisiones de defensa o cualquier cosa que se acomode a las circunstancias, porque en este gremio no todos tenemos circunstancias similares. Entonces, no a todos les va a servir un sindicato, pero no a todos una comisión de defensa. Entonces, hay que poner el tema en la mesa y hay que empezar a analizarlo, porque necesitamos estos organismos que puedan promover la cultura de la denuncia, pero no solo eso, sino que también brinden apoyo, asesoría y den acceso a la justicia, ¿no? Y también esto puede impulsar cambios estructurales en el medio, en el gremio, porque vamos a abogar por políticas que favorezcan nuestra protección y bienestar, ¿no?
Entonces, es importante que este organismo tenga una base sólida de representación, una estructura transparente y democrática, y que sí represente los intereses de sus afiliados, y no nada más, vamos a analizar la obra de Rulfo desde el francés de no sé qué años, o sea, que sí está chido, pero hay más cosas, de verdad, este gremio tiene que abrirse a más cosas, hay más problemáticas, ¿no? Y bueno, pues en resumen, tanto la denuncia individual como el apoyo de organismos de defensa gremial son importantes para promover la justicia, proteger los derechos de las personas y abordar problemas sistémicos. O sea, el organismo puede llamarse de la manera que quieran, pero lo que ya no podemos permitirnos es quedarnos de brazos cruzados. Ovación de pie para Claudia Moreno Farfa La Libera por 12 años de lista negra, por la campaña, por su presentación en este momento. Va a estar en el Colmex próximamente. Su grabación de la presentación de la UNAM también la encuentran ustedes en el foro. Ay, Clau, te amo. Muchísimas gracias por haberte Ay, aventado porque sé que pues esto fue un reto. Te agradezco infinitamente. Ahora sí, sí. Penélope, por favor. Bueno, sí, primero, pues qué bárbara, ¿no? Muchísimas felicidades. Estoy súper, súper conmovida y no me imagino un mejor festejo del Día de la Traductora que estar escuchándote y justamente con esta arenga y esta invitación a finalmente cambiar las imágenes y las perspectivas clichisosas, horrendas que tenemos sobre nuestra chamba, nuestro gremio, todo esto, ¿no? Sabemos que no es cierto porque lo hemos visto de cerca, ¿no? Lo hemos sufrido de cerca también, o sea, hemos sufrido un lado, pero también el otro, ¿no? La El- narrativa tan importante. exacto, ¿no? Hay que cambiar estos discursos para otros que sean más favorables y que nos ayuden a todos. Pero mi comentario es más bien una pregunta. Ah, se las cambié. Em, ¿No les gustaría hacer un manifiesto? Ya que estamos en el asunto así, rojillo comunista, no, no es cierto. No, no, a lo que me refiero es que estaba yo pensando justamente en toda esta chamba que ustedes tienen, tanto Flor como tú, con los grupos, y, y pues que sí hay, digamos, una línea en estos dos grupos que es de respeto, de solidaridad, de inclusión, de buenas prácticas, etcétera. Eh, yo quisiera sugerirles a las dos que se lanzaran a hacer justamente un manifiesto de buenas prácticas. Em, y entonces esa es mi pregunta, ¿no? ¿No les Va, va, va. gustaría que Sí, va. empezáramos a redactar algo así? Ujú. Y la otra, Absolutamente. y la otra es, por ejemplo, si tú no te lanzarías o no tendrías ejemplos de formatos de denuncia, porque muchas veces, como tú dices, como no sabemos denunciar, solamente nos quejamos y mentamos madres y, ¿no? Pero a la hora de la hora no lo hacemos de la mejor forma y nada más queda como una llamarada de petate, como decimos, ¿no? Entonces, sí, también no sé si tú tengas algún ejemplo o que también se pudiera redactar un formato de denuncia, ya sea para la lista o ya una cuestión más formal. Estaría buenísimo. No tengo desafortunadamente un formato de estos, pero sí podríamos pensar en uno, redactarlo y presentarlo en la lista. Claro que sí, cómo no, es una excelente Hablando de idea. formatos, la Daniela Sánchez que tenemos aquí es Daniela Sánchez Santiago de pura casualidad, porque ella nos regaló un formato de cotización increíble, editable para el foro. Es que no alcanzo a ver la foto. Sí es la Dani Sánchez Santiago, porque tenemos tres Daniela Sánchez en el gremio. Ah, no Dice es. que no. Bueno, yo la persigo y la busco para ver si podemos hacer la idea de Penélope del formato. Absolutamente, camarada Montoya, se puede hacer. Sí, claro que sí. Bueno, pues ya nos dejaron más trabajo. O sea, Ya, ¿por ya qué no te... nos faltaba? La campaña sigue y sigue. Y eso sí, sí quisiéramos agradecerles a toda la gente que estuvo comentando, porque hubiera sido súper triste, ese era nuestro peor temor de Claudia y yo. Vamos a lanzar los memes y las preguntas y grillos, ¿no?
Sí, el ni quien nos pele. ridículo que hubiéramos hecho. Y no, sí recibimos muchos más comentarios, también mucha más grilla de la que hubiéramos imaginado, pero todo estuvo bien, o sea, se recibe lo bueno y lo malo porque eso nos ayuda a crecer. Entonces, a todos ustedes, la invitación es, mándanos ahí, yo abrí hoy en el foro, ¿qué quieren ver el año que entra? No sé si nos vayamos a aventar, porque tal vez lo hagamos con menos tiempo, porque Claudia y yo comentamos que acabamos muy cansadas. Sí, Pero ¿qué sí les funcionó de la campaña? ¿Qué quisieran ver diferente? ¿Qué se les ocurre nuevo? Todo eso podría ser muy útil. Y no nada más la campaña, sino las funciones de la lista y el foro, que otras cosas podríamos expandir para hacer. Ya nos dejaron hacer un manifiesto de buenas prácticas. Bueno, vamos a trabajar. Esperemos que no tengamos que esperar hasta el año que entra para que salga. es, y el formato de denuncia, sí, claro. de hecho también puse en el foro de la lista qué otras buenas prácticas se les ocurría y hubo gente comentando, también podemos incluirlo en el manifiesto, como no, con mucho gusto. Y sí, vamos viendo eso y lo del formato de denuncia. E incluso, bueno, pues ya, ya volando mi mente, se me ocurre que también podríamos hacer como que ciertas jornadas legales, pero invitar, este, ah, abogados, perdón, ya mi mente, ya mi cerebro es una pasita en este momento. Invitar a, no sé, abogados con preguntas muy puntuales que nos puedan resolver en vivo desde desde todo su conocimiento y todo su expertise para cosas muy puntuales de nuestras problemáticas. Pues de nuevo, una ovación de pie, abran micrófonos todos o como quieran con las expresiones, las reacciones. Clau, Bien. en verdad que sumamente agradecidos, agradecidas, agradecidos contigo por todo lo que haces y lo que hiciste hoy. De corazón te lo agradecemos infinitamente. Yo sí lo veo, yo sí lo aprecio, yo sí te lo agradezco. Muchas 12 años de estarme cuidando las gracias. espaldas, yo sí lo valoro y te lo agradezco infinitamente de corazón. Muchas gracias. Agradecemos a Juan Pablo León por la interpretación que hizo al inglés. Qué bueno que usen este espacio para sus prácticas. Y Dixa Traducción. Bueno, si alguien tiene buenas prácticas de trato al cliente, de contratación, de negociación, son la gente de Dixa. Y aquí lo decimos públicamente, los amamos, Pire, Heriberto. Gracias infinitas también por habernos prestado su espacio. Y ya, Clau, cerremos porque nos podemos quedar aquí hasta mediodía, pero Sí, no, yo estoy sumamente apenada porque ya 11:30 y no me callo la boca. es que hay tanto que decir, tanto que decir. Se quedaron algunas cosas por ahí, pero ya sacaré los memes correspondientes, así que no se preocupen, esa información les llega porque les llega. De todas maneras, el foro, la lista, están abiertos todo el año. Cosas que se les ocurren, cáiganos, por favor, Ujú. porque luego Claudia y yo nos picamos ahí los ojos de ¿qué más hacemos? ¿O cómo contestamos esto? ¿O qué harías tú? ¿No? Necesitamos ayuda porque sí, no, sería más bonito que el foro y la lista se administraran entre todos los miembros y no Mm, nada más entre dos personas, ¿no? estaría buenísimo. Bueno, pues chicos, que tengan muy bonito día. Seguimos en contacto. Gracias a todos. Excelente día de los traductores, muchachos.